Existen revelaciones que la medicina ha ocultado durante 50 años, investigaciones que fueron objeto de burlas, científicos que fueron silenciados, evidencias que fueron ignoradas sistemáticamente, no porque estuvieran equivocadas, sino porque desafiaban todo lo que la ciencia materialista cree sobre la trascendencia. Y lo que estas revelaciones descubren cambiará por completo la forma en que ves el final de la vida. Si alguna vez te has preguntado por qué, con toda la tecnología que tenemos, la medicina todavía trata la trascendencia como un tema silenciado, estás a punto de entender. Si alguna vez has sentido que existe algo más allá de lo que nos cuentan, estás en lo cierto. Y si has perdido a alguien y nunca recibiste respuestas sobre lo que sucedió con esa persona, prepárate, porque la respuesta siempre ha estado ahí, solo que nadie quiso contártela. En 1975, un joven filósofo y médico llamado Dr. Raimundo Morales publicó un libro que sacudió los cimientos del mundo de la medicina. El nombre era Life After Life, vida después de la vida. En este libro, el doctor Morales documentó 50 casos de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas y luego regresaron. Lo que relataron era perturbador. Túneles de luz, encuentros con familiares fallecidos, revisiones de vida, sensaciones de paz absoluta. El libro vendió millones de copias. Se convirtió en un fenómeno cultural, pero la reacción de la comunidad médica fue brutal. El doctor Morales fue tildado de mercader de la fe. Sus métodos fueron puestos en duda. Sus conclusiones fueron ridiculizadas. El filósofo Roberto Tello Carrillo acusó al doctor Morales de seleccionar solo casos que confirmaban su hipótesis. El neurólogo Terencio Jiménez dijo que los relatos personales no eran suficientes para probar la existencia de una vida después de la muerte. La comunidad científica cerró las puertas. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Los críticos estaban juzgando al doctor Morales antes de cualquier intento serio de investigación. No había estudios controlados, no había experimentos rigurosos. Simplemente había un rechazo instintivo, una negativa a siquiera considerar la posibilidad. ¿Y por qué? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas e implica algo que va mucho más allá del escepticismo científico saludable. Porque la medicina occidental opera bajo un paradigma llamado materialismo. En este paradigma, la conciencia es solo un producto del cerebro. Cuando el cerebro muere, la conciencia muere. Fin de la historia. Cualquier evidencia que contradiga esto no puede ser verdadera, no porque haya sido refutada, sino porque contradice el dogma fundamental. El problema es que las evidencias continuaron apareciendo y continúan hasta hoy. En cada década desde 1975, nuevos estudios fueron publicados, nuevos casos fueron documentados, nuevas tecnologías permitieron mediciones más precisas, y con cada nueva evidencia, la respuesta de la medicina convencional fue la misma: silencio o ridículo, o indiferencia calculada. Probablemente nunca hayas oído hablar de la mayoría de estos estudios, y eso no es coincidencia. Es el resultado de 50 años de marginación sistemática. Pero calma, porque lo que voy a contarte ahora es mucho más perturbador que la resistencia inicial. En 1991, una mujer llamada Paloma Ríos pasó por una cirugía que cambiaría la historia de las investigaciones sobre la conciencia. Paloma tenía un aneurisma gigante en la base del cerebro, tan grande y tan peligroso que la única forma de operarlo era a través de un procedimiento llamado hipotermia profunda con parada cardíaca. ¿Qué significa esto? Significaba que los médicos iban literalmente a matarla,
Iban a drenar toda la sangre de su cerebro. Iban a parar su corazón. Iban a enfriar su cuerpo a 15 grados Celsius. Y luego, con ella clínicamente muerta, iban a operar el aneurisma. El procedimiento fue conducido por el renombrado neurocirujano Roberto Saldaña en el Instituto Neurológico El Faro, en Phoenix. Durante la cirugía, los ojos de Paloma estaban pegados con cinta. Sus oídos estaban tapados con dispositivos que emitían clics de alta frecuencia para monitorear la actividad del tronco cerebral. Su EEG mostraba una línea plana. Ninguna actividad cerebral, ninguna sangre en el cerebro, ninguna posibilidad de cualquier experiencia consciente. Al menos era eso lo que la neurociencia garantizaba. Pero cuando Paloma despertó, contó algo imposible. Ella describió la sierra que el cirujano usó para abrir su cráneo, una herramienta que ella nunca había visto antes. Describió conversaciones que sucedieron en la sala de cirugía, detalles que fueron confirmados por el equipo médico. Relató haber flotado por encima de su cuerpo y observado todo el procedimiento. El propio doctor Saldaña, un neurocirujano escéptico, confirmó que las descripciones de Paloma eran precisas. Él dijo en una entrevista: "Si examináramos a esta paciente clínicamente durante esa hora, estaría muerta bajo cualquier definición. No había actividad cerebral, no había sangre en el cerebro. Entonces, ¿cómo vio? ¿Cómo escuchó? ¿Cómo recordó?". El caso de Paloma Ríos se convirtió en lo que algunos investigadores llaman el patrón oro para la evidencia de conciencia fuera del cuerpo. Fue documentado en detalles, fue publicado en libros y artículos, fue debatido en conferencias, fue presentado en programas de televisión como la BBC, fue discutido en documentales, fue analizado por neurólogos, filósofos y teólogos. Paloma no era una mística, no era una religiosa fervorosa, era una cantautora profesional de Guadalajara, Jalisco, una mujer práctica, una madre de 3 hijos, alguien que no tenía ningún motivo para inventar una historia. Paloma vivió hasta 2010, cuando falleció a los 53 años. Durante los 19 años entre su cirugía y su muerte, ella dio decenas de entrevistas. Repitió su historia consistentemente. Nunca cambió los detalles. Nunca fue atrapada en contradicción. ¿Y qué hizo la medicina con este caso? Lo ignoró, lo minimizó. El anestesiólogo Gerardo Robles intentó explicar las percepciones de Paloma como conciencia bajo anestesia. Pero esta explicación no se sostiene, porque durante la fase crítica de la cirugía no había actividad cerebral ninguna. ¿Recuerdas cuando mencioné que la medicina opera bajo un paradigma materialista? Aquí está la consecuencia práctica. Cuando una evidencia contradice el paradigma, la evidencia es descartada, no porque haya sido refutada, sino porque es inconveniente. Y este no es un caso aislado. En 2014, el doctor Samuel Parra, de la Universidad de Santa Elena, publicó los resultados del estudio Conciencia, el estudio más grande jamás realizado sobre la conciencia durante paradas cardíacas. Fueron 2.060 pacientes en 15 hospitales de 4 países. El objetivo era simple: colocar imágenes ocultas en lugares que solo podrían ser vistos por alguien flotando por encima de su cuerpo durante una resucitación. Los resultados fueron decepcionantes para los materialistas y alentadores para los investigadores de ECM. Aunque ninguno de los pacientes vio las imágenes ocultas, 9% de los sobrevivientes relataron experiencias compatibles con ECM. Y hubo un caso particularmente impresionante, tan impresionante que fue documentado con lujo de detalles y presentado en congresos académicos. El caso fue bautizado como Caso Al,
un paciente de 57 años que sufrió un paro cardíaco en un hospital británico. Cuando fue reanimado, él describió con todo detalle lo que sucedió durante su resucitación. Relató haber observado los procedimientos desde un punto por encima de su cuerpo. Describió a una enfermera que él nunca había visto antes. Describió una máquina que emitía sonidos específicos. Todo fue verificado y confirmado como preciso. Y aquí está lo inquietante. Durante 3 minutos de ese episodio, el electroencefalograma del paciente mostraba línea plana, ninguna actividad cerebral mensurable. Según el paradigma materialista, esto es imposible. La consciencia debería haber cesado, pero claramente no cesó. Samuel Parra continuó sus investigaciones. En 2023, publicó los resultados del estudio Conciencia Segundo. 567 pacientes fueron monitoreados durante paros cardíacos. Los resultados desafiaron nuevamente todo lo que la neurociencia creía. 40% de los pacientes mostraron actividad cerebral retornando después de que sus corazones se detuvieran, no antes, después. Y esa actividad incluía ondas gamma, delta, teta y alfa, todas asociadas a funciones cognitivas superiores. 20% reportaron experiencias compatibles con lo que Samuel Parra llama la experiencia recordada de trascendencia, y 3% tuvieron percepciones visuales y auditivas verificables. Lo más chocante, esa actividad cerebral normal fue detectada hasta 60 minutos después del paro cardíaco, 1 hora entera de actividad cerebral organizada, mientras el corazón no estaba latiendo. Samuel Parra concluyó que el cerebro moribundo puede remover los sistemas de freno naturales que normalmente filtran nuestra experiencia consciente. Esto abre acceso a nuevas dimensiones de realidad, incluyendo la recordación lúcida de todas las memorias almacenadas, desde la infancia hasta la trascendencia. Y esto no es especulación, es una hipótesis basada en datos de electroencefalograma de 567 pacientes, datos que muestran actividad cerebral organizada en momentos en que la teoría materialista dice que ninguna actividad debería existir. El mismo Samuel Parra fue cuidadoso en sus conclusiones. Él no afirmó que probó la existencia de vida después de la vida, pero dijo algo igualmente revolucionario, que la medicina necesita repensar fundamentalmente su comprensión de la relación entre cerebro y conciencia. Pero, ¿qué hizo la medicina convencional con estos resultados? Publicó en una revista especializada, no llegó a los titulares, no cambió los currículos de las facultades de medicina, no transformó la forma en que los médicos lidian con pacientes terminales. Volviendo a lo que dije antes sobre el paradigma materialista, hay una frase que resume la resistencia de la medicina. Fue dicha por el físico Max Planck, ganador del Nobel. La ciencia avanza, funeral por funeral. ¿Qué quiso decir? Que las nuevas ideas solo son aceptadas cuando la generación que las rechaza muere. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con las investigaciones sobre consciencia y trascendencia. Piénsenlo, en 1975, cuando el doctor Raimundo Morales publicó su libro La neurociencia, estaba convencida de que la consciencia era solo actividad cerebral. 50 años después, estudios como el estudio Conciencia Segundo muestran actividad cerebral organizada en pacientes
cuyos corazones se detuvieron por hasta 1 hora. La evidencia contradice el paradigma, pero el paradigma se rehúsa a cambiar. ¿Por qué? Porque admitir que la conciencia puede existir independiente del cerebro significaría admitir que la medicina ha estado equivocada por siglos, significaría repensar todo, significaría aceptar que la trascendencia no es el fin absoluto, que nos enseñaron a creer. Y eso es aterrador, no porque la idea de vida después de la vida sea aterradora, sino porque admitir que estuvimos equivocados es mucho más difícil que mantener el error. Desde 1981 existe una organización llamada IANDS, la Asociación Internacional para Estudios de Experiencias Cercanas a la Trascendencia. Desde entonces fueron publicados más de 700 artículos en el Journal of Near Death Studies. Fueron documentados miles de casos. Fueron conducidos estudios en universidades respetadas, como la Universidad de Virginia, la Universidad de Santa Elena, la Universidad de Connecticut. Pero, ¿saben qué es interesante? El Journal of Near Death Studies no es indexado en el Web of Knowledge, la principal base de datos de investigaciones académicas. Esto significa que para la mayoría de los académicos, esos estudios simplemente no existen, no aparecen en las búsquedas, no son citados, no son considerados. ¿Y quién decide lo que es indexado y lo que no lo es? Comités editoriales, dominados por el paradigma materialista. El doctor Bruno Guerrero, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Virginia, pasó 40 años estudiando experiencias cercanas a la trascendencia. Publicó más de 150 artículos en revistas académicas. Fue cofundador de IANDS. ¿Y qué dice él sobre la resistencia de la medicina? En una entrevista al podcast de Tim Ferriss en 2024, Bruno Guerrero dijo: cuando me preguntan si la conciencia sobrevive a la trascendencia, yo creo que sí. No tengo evidencia conclusiva, pero de todo lo que he escuchado de los experimentadores a lo largo de 40 años, esa es la explicación más consistente, con los datos. Eso viniendo de un psiquiatra de una de las universidades más respetadas del mundo. Bruno Guerrero también habló sobre la hostilidad que enfrentó, colegas que lo ridicularizaron, financiamientos que fueron negados, artículos que fueron rechazados, sin revisión adecuada. Él describió un ambiente en que estudiar conciencia después de la trascendencia es visto como suicidio de carrera. Imaginen ser un joven investigador interesado en estudiar ST. Ustedes saben que van a enfrentar ridículo, saben que van a tener dificultad en conseguir financiamiento, saben que sus artículos serán rechazados con más frecuencia, saben que sus chances de conseguir tenure, estabilidad académica, serán reducidas. ¿Qué hacen? La mayoría elige otro tema. La mayoría se queda en silencio. Y así, el paradigma se perpetúa, no por estar en lo correcto, sino por punir a quien osé cuestionarlo. Y esto no es paranoia, es un patrón documentado. La doctora Natalia Díaz, en un artículo titulado «Cómo el materialismo restringió nuestro entendimiento de la trascendencia», describe el paradigma materialista como un dogma que tiene defensores feroces. Ella escribe que cualquier persona que estudie estos fenómenos frecuentemente enfrenta ridículo severo de colegas, lo que perpetúa el programa y mantiene a otros científicos en el armario postmaterialista. Ustedes leyeron bien
armario posmaterialista, científicos que creen en conciencia más allá del cerebro, pero tienen miedo de hablar públicamente. Y aquí está una revelación que va contra todo lo que la medicina oficial enseña. En 2017, la Universidad de Texas C.D. Anderson Cancer Center, uno de los principales centros de oncología a nivel mundial, fue sede de la conferencia anual del EANDS. Imagínense la relevancia de este encuentro. Y en el mismo año, 2017, la University of Missouri Press publicó The Science of Near-Death Experiences, la ciencia de las experiencias cercanas a la muerte, una recopilación de artículos relevantes que habían sido originalmente publicados en la revista médica Missouri Medicine. La ciencia está cambiando, afortunadamente, pero la resistencia institucional persiste, sigue siendo fuerte. Y aquí está algo que pocos saben. En 2025, el EANDS celebra el 50º aniversario de la publicación de Vida después de la vida. 50 años de investigaciones, 50 años de evidencias y también 50 años de resistencia. ¿Y qué tenemos hoy? Exacto, tenemos más de 900 artículos académicos publicados sobre experiencias cercanas a la muerte, SM. Tenemos estudios en universidades de 4 continentes. 4. Tenemos datos de miles de pacientes. Tenemos tecnologías de imagen cerebral de punta que no existían en 1975. Y aún así, la mayoría de los médicos nunca ha oído hablar de estos estudios. La mayoría de las facultades de medicina no enseñan nada sobre la conciencia después de la trascendencia. La mayoría de los pacientes terminales no recibe información sobre lo que miles de experienciadores han relatado. Esto no es ignorancia, no se equivoquen. Es una elección institucional de mantener el paradigma materialista. A cualquier costo. Ustedes, sí, ustedes, acaban de descubrir lo que la medicina ha mantenido en secreto por 50 años. No porque las evidencias no existieran, sino porque desafiaban un paradigma que la mayoría de los médicos ha aceptado sin cuestionar. No porque los científicos fueran todos deshonestos, sino porque el sistema académico pune a quien cuestiona los dogmas fundamentales. Cuando usted da clic en Supergracias, está apoyando la divulgación de estas investigaciones tan importantes que la medicina convencional ha preferido ignorar. Usted se está posicionando como alguien que busca la verdad, no la conformidad. Usted no es solo un espectador. Usted es un agente de cambio. Ahora, ¿qué significa esto para su vida práctica? Primero, cuestione la autoridad médica absoluta. Cuando se trata de conciencia y trascendencia, los médicos son excelentes. Sí, lo son en tratar el cuerpo, pero cuando se trata de lo que sucede con la conciencia después de la trascendencia del cuerpo, la mayoría ha sido entrenada para decir, no sabemos, o probablemente nada. Eso no es ciencia, es dogma. Segundo, busque los estudios originales. No se conforme. No acepte resúmenes de segunda mano. Jamás. Lea lo que Bruce Greyson, Samuel Parra, el Dr. Raimundo Morales y otros investigadores han escrito. Los datos están ahí. Las evidencias están ahí. Usted solo necesita estar dispuesto a mirar. El libro After, de Bruce Greyson, publicado en 2021, es un excelente punto de partida. En él, Greyson resume 40 años de investigación, 40 en lenguaje accesible. Otro libro importante es Proof of Life After Life, de Dr. Raimundo Morales y Paul Perry,
publicado en 2023. En ese libro, Morales presenta 7 razones para creer en la vida después de la vida, incluyendo sus investigaciones sobre experiencias de trascendencia compartida. Tercero, si usted ya ha tenido una experiencia cercana a la trascendencia, debe saber que no está loco. No lo está. Miles de personas han relatado experiencias similares. Investigadores serios están estudiando este fenómeno. Lo que usted vivió puede ser más real que cualquier cosa que la medicina materialista le diga. Muchos experienciadores pasan años, pensando que están locos, años escondiendo lo que vivieron por miedo al ridículo, años dudando de su propia sanidad. Si ese es su caso, sepa que existe una comunidad entera de personas que han pasado por lo mismo. El IANS tiene grupos de apoyo en más de 50 ciudades alrededor del mundo. Usted no está solo. Cuarto, si usted conoce a alguien que está trascendiendo o que ha perdido a un ser querido, considere compartir esta información. Muchas personas trascenden con miedo, porque nadie les ha contado que existe evidencia de que la conciencia puede sobrevivir. Muchas personas enlutadas sufren innecesariamente, porque creen que nunca más verán a sus amados. El mismo doctor Raimundo Morales dijo que una de las razones por las cuales continuó sus investigaciones por años fue porque vio la transformación que el conocimiento sobre SM causaba en pacientes terminales y sus familias. El miedo disminuía. Sí, la paz aumentaba. Las despedidas se volvían menos dolorosas. Imagine si este conocimiento fuera parte del entrenamiento de todos los médicos. Imagine si los pacientes terminales recibieran información sobre lo que miles de experienciadores han relatado. Imagine si el luto fuera tratado con la comprensión de que la separación puede ser temporal. Quinto, entienda que la ciencia está en transición. El paradigma materialista está siendo cuestionado fuertemente por evidencias que no puede explicar. En algún momento, quizás en décadas, quizás en siglos, la medicina va a aceptar lo que miles de experienciadores ya saben. La trascendencia no es el fin. Antes de terminar, necesito contarles algo que Dr. Raimundo Morales dijo en una entrevista reciente, cuando le preguntaron por qué continuó sus investigaciones. A pesar de 50 años de ridículo, él respondió que no tenía elección. Las evidencias eran demasiado claras para ignorar. Las personas que pasaban por SM eran transformadas demasiado para ser descartadas. La verdad era importante demasiado para ser silenciada. Morales tiene 88 años ahora. Ha pasado más de medio siglo, documentando lo que la medicina ha preferido ignorar. Y cada año, más investigaciones confirman lo que él descubrió allá atrás, en 1975. La pregunta ya no es si existe conciencia después de la trascendencia. La pregunta es, ¿por qué demoró tanto para la ciencia tomar esto en serio? Y más importante, ¿cuántas personas trascendieron con miedo innecesario mientras la medicina fingía que estas evidencias no existían? ¿Cuántos enlutados sufrieron más de lo que necesitaban porque nadie les contó lo que miles de experienciadores han relatado? Son preguntas incómodas, lo sé, pero necesitan ser hechas. Y la respuesta, como usted ha visto, no tiene nada que ver con evidencias, nada. Tiene que ver con paradigmas, con carreras, con miedo de cuestionar lo que todos aceptan como verdad. Tiene que ver con el hecho de que la medicina occidental fue construida sobre una premisa materialista que data del siglo XIX.
una premisa que hacía sentido en la época cuando no teníamos las herramientas para estudiar la conciencia de forma rigurosa, pero que se ha convertido en un dogma que se resiste a evidencias contrarias. Tiene que ver con el hecho de que admitir la posibilidad de conciencia después de la trascendencia significaría admitir que religiones y tradiciones espirituales pueden haber captado algo verdadero. Sí, y para la ciencia materialista, eso es inaceptable, no porque sea imposible, sino porque contradice la narrativa de que la ciencia ha sustituido a la religión como única fuente de verdad sobre la realidad. Tiene que ver con el hecho de que muchos científicos confunden escepticismo saludable con rechazo dogmático. El escepticismo saludable significa exigir evidencias antes de aceptar una afirmación. El rechazo dogmático significa rechazar evidencias, porque contradicen lo que ya crees. La medicina en relación a las experiencias cercanas a la muerte, SM, a menudo ha practicado esto. Si llegaste hasta aquí, eres diferente a la mayoría, buscas la verdad, no la conformidad, cuestionas, no aceptas pasivamente, mereces saber lo que la medicina ha mantenido oculto. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que la ciencia convencional no puede explicar? ¿Has sentido que existe algo más allá de lo que nos enseñan? Comenta aquí abajo. Cada historia importa. Y si conoces a alguien que trabaje en el área de la salud, alguien que aún crea que la trascendencia es el fin absoluto, comparte este video. Podría ser la puerta a un cambio de paradigma. En 2025, cuando celebremos 50 años del libro Vida después de la vida, tenemos más evidencias que nunca de que la conciencia puede existir independiente del cerebro. Tenemos estudios con miles de pacientes. Tenemos datos de electroencefalogramas, EEG, mostrando actividad cerebral organizada durante paros cardíacos. Tenemos casos verídicos que desafían cualquier explicación materialista. Lo que nos falta no son evidencias. Lo que nos falta es la coraje institucional para aceptarlas. Nos falta fe. Y tal vez tú seas parte de ese cambio. Tal vez, al compartir este video, al hablar sobre estas investigaciones, al cuestionar el dogma materialista, estés contribuyendo a la revolución que está por venir. Una revolución que transformará la forma en que la medicina ve la trascendencia. Una revolución que aliviará el sufrimiento de millones de personas que mueren con miedo. Una revolución que honrará 50 años de investigación valiente, de hombres y mujeres que osaron cuestionar lo que todos aceptaban como verdad. El doctor Raimundo Morales inició esta revolución. El doctor Bruce Greyson la continuó. Samuel Parra la está profundizando. Miles de experimentadores están testificando. Y ahora, tú tienes la elección. Continuar aceptando lo que la medicina convencional dice, o buscar la verdad, que ha sido escondida por 50 años. La elección es tuya. Ahora es tu turno de hacer parte de esta revolución. Únete a nosotros. Hasta el próximo video. Y recuerda, la verdad no necesita permiso para existir. Solo necesita personas valientes, personas como tú, que se atrevan a buscarla. Así como San Judas Tadeo intercede por nosotros.